Del otro lado del pozo, Elena encontró la verdad que Valle Gris había enterrado durante generaciones, pero comprenderla no bastaba. Para cerrar la herida, el pueblo tendría que escucharla completa. Y esa clase de verdad nunca sale a la luz sin destruir algo primero. Elena emergió de la oscuridad, cargando el peso de 1000 silencios en sus pulmones. El aire frío de la mañana golpeó su rostro, pero el fuego de la verdad era lo único que la mantenía en pie. Cada paso hacia el pueblo era un desafío al pacto que la había mantenido prisionera de la duda. Valle Gris la esperaba, dormido, ignorando que su pesadilla estaba a punto de despertar. La naturaleza misma parecía contener el aliento, como si las piedras supieran que el secreto ya no podía ser contenido. El bosque era un cementerio de recuerdos, que Elena ya no estaba dispuesta a ignorar. Allí estaba, el pueblo que prefirió la mentira para sobrevivir. Casas cerradas, ventanas que escondían ojos temerosos. Valle Gris, el lugar donde el tiempo se detuvo para proteger una herida infectada. Elena cruzó el límite invisible. No venía como la niña que huyó, ni como la mujer que buscaba respuestas. Venía como la voz de los que ya no pueden hablar. Su presencia era un juicio en sí misma. Sintió las miradas detrás de los cristales. El miedo, ese viejo conocido de Valle Gris, se arrastraba por las paredes. Sabían que algo había cambiado. Sentían el temblor en la tierra antes de que comenzara. El corazón del pueblo. El escenario de tantos pactos susurrados. Elena se detuvo frente a la iglesia. Sus ojos recorrieron cada rincón, cada piedra que había sido cómplice de la oscuridad durante décadas. Miró hacia arriba. El silencio de Valle Gris era una prisión. Y para romper una prisión, a veces solo hace falta un sonido que obligue a los enterrados a levantarse. Tiró de la cuerda. El primer tañido fue como un trueno. No era una llamada a la misa, ni una celebración. Era el grito de una herida que finalmente se abría ante el cielo gris. Una y otra vez, el eco golpeaba las fachadas. Despertaba los rincones más oscuros del pueblo. Nadie podía ignorarlo. El silencio de décadas estaba siendo destrozado por una sola mujer y una campana de bronce. Salieron, con los hombros encogidos, con las manos temblorosas, los culpables, los cómplices, las víctimas de sus propias mentiras. El pueblo entero se reunía, atraído por el sonido de su propia condena. Ramiro estaba allí. Sus ojos, antes llenos de secretos, ahora solo mostraban una fatiga infinita. El peso de lo que sabía ya no cabía en su silencio. Él fue el primero en comprender que el tiempo de las excusas había terminado. Y ella, la guardiana de las sombras, su resistencia era fanática, casi religiosa. Para ella, mentir era el único acto de piedad que le quedaba al mundo. Pero la piedad de Valle Gris siempre fue veneno. Elena se detuvo. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Ahora era un vacío esperando a ser llenado. Ella miró cada rostro, reconociendo en ellos las piezas del rompecabezas que le costó la vida a tantos. «Ustedes lo saben», dijo Elena. Su voz no era un grito, era un susurro que llegaba hasta el fondo de la plaza. «Saben que esta tierra tiene hambre, y saben lo que hicieron para saciarla durante todos estos años. Tomás, Lucía, el pequeño Mateo. Nombres que borraron de sus rezos, pero que siguen grabados en el barro del pozo. No desaparecieron en el aire, fueron entregados, paso a paso, año tras año. Cada nombre era un peso físico sobre sus hombros. Los recuerdos que intentaron ahogar en el alcohol o en el silencio salían a la superficie, asfixiándolos. Valle Gris estaba viendo su propia sangre por primera vez. «Mi madre no murió de enfermedad», sentenció Elena. «Murió intentando detener lo que ustedes permitieron. Ustedes cerraron las puertas esa noche. Ustedes escucharon sus gritos y subieron el volumen de la radio». Ramiro no pudo más. El muro que construyó durante décadas se desmoronó. Él sabía dónde estaban las llaves. Él sabía quiénes entraron en la casa aquella noche. Su complicidad era el cemento que unía las piedras de Valle Gris. «¡Cállate!», gritó la anciana.
Lo haces para destruirnos. El silencio era lo único que nos protegía. Si lo dices todo, lo sueltas. Si hablas, el pozo se lo llevará todo. Su voz era el eco de un miedo ancestral. No, respondió Elena con firmeza. Lo que lo alimentó fue esconderlo. El pozo no creció solo. Ustedes lo alimentaron con cada mentira, con cada verdad enterrada para proteger al pueblo. No nos protegían de él, lo servían. Los custodios del silencio, una farsa vestida de tradición. Enseñaron a no nombrar, a no preguntar, a no recordar entero. Convirtieron el silencio en costumbre, y la costumbre en la mayor de las complicidades. El pecado original de Valle Gris. Doctor Esteban Llorente, dijo Elena. El nombre vibró en el aire como una maldición. El suelo respondió con un zumbido sordo. Valle Gris recordó al hombre que prometió respuestas y trajo algo mucho peor. Él no intentó salvar a los que escuchaban. Intentó entender cómo usar lo que hablaba desde abajo. El hospital no era un refugio, era un laboratorio moral. Y ustedes lo sabían. Ustedes le entregaron a los enfermos. Querían controlar el miedo. Querían manipular la grieta. Pero el pozo no se deja estudiar. Solo se deja alimentar. Llorente fue el primero en comprender que el silencio humano es el combustible más puro para el horror. Tomás fue entregado, repitió Elena. Él no se perdió en el bosque. Alguien abrió la puerta del sótano. Alguien lo guió hasta el borde. Alguien que hoy está aquí, mirando el suelo y esperando que yo termine. La verdad cayó sobre ellos como ceniza ardiente. No eran monstruos los que lo hicieron. Eran personas normales que tenían miedo. Y ese miedo los convirtió en algo mucho más peligroso que cualquier criatura del pozo. Todos eligieron una versión soportable, dijo Elena. Era más fácil creer que se habían ido, que estaban perdidos. Era más fácil vivir encima de una tumba colectiva si fingían que no había cuerpos debajo. No fue el pozo quien los volvió culpables, sentenció Elena. Su voz ahora resonaba en toda la plaza, como si el viento la llevara a cada rincón. Fue lo que hicieron para seguir viviendo encima de él. El suelo respondió, un temblor leve al principio, como el latido de un corazón gigante despertando. La plaza, el tribunal sin jueces de Valle Gris, empezaba a fragmentarse bajo el peso de la verdad pronunciada. Ya no hay donde esconderse. Las paredes que guardaron los secretos están crujiendo. El pozo no solo escucha, el pozo tiene hambre de la verdad que finalmente ha sido liberada. El aire se vuelve denso, casi irrespirable. Desde las profundidades llegó el sonido. Un murmullo que ya no era solo viento. Eran las voces de los que fueron callados, respondiendo al llamado de Elena. La grieta se está abriendo, y esta vez no hay pacto que pueda cerrarla. El pánico se apoderó de Valle Gris. Corren hacia sus casas, buscando la seguridad de las mentiras que ya no existen. Pero el refugio del silencio ha sido demolido. La verdad es una tormenta que nadie puede evitar ahora. Ella lo sabía. Sabía que este día llegaría. El pacto de sangre y silencio ha expirado. El pozo está reclamando su deuda final y no aceptará más sustitutos. Valle Gris está siendo juzgado por su propia historia. Elena no huye. Ella ya estuvo allí. Ella ya vio el fondo. No hay miedo en sus ojos. Solo la certeza de que este es el único camino. Para reconstruir Valle Gris, primero debe terminar de caer. El pozo se abre por última vez. Aquella mañana, Valle Gris escuchó su propia historia sin adornos ni excusas. Y cuando la verdad terminó de pronunciarse, el pueblo entendió lo que había hecho durante todos esos años. No había contenido al horror, lo había alimentado. Y ahora, por última vez, el pozo estaba volviendo a abrirse. El silencio ha terminado. Ahora comienza el juicio.